En este caso conversaremos con Marcelo Maisonave, que es magíster en Derechos Humanos, docente e investigador del Observatorio de Lawfare, muy conocido por sus trabajos de análisis regional. El caso boliviano es un caso que vienen estudiando, siguiendo, analizando. Por eso es que nos da muchísimo gusto recibirlo. Marcelo es además miembro del grupo de trabajo de Claxo Pensamiento Jurídico. Así que vamos a estar, charlando un ratito con él. No es la primera vez que nos acompaña el Observatorio de Lawfare. Grandes compañeros y compañeras forman parte. Un saludo a Silvina Romano, un saludo a Tamara Lachman y bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, buen día, compañeros, compañeras. ¿Cómo están? Un gusto. Un placer, Marcelo, de verdad, una alegría inmensa que nos esté acompañando, de verdad, fuera de joda, porque además se nos abría recién, estábamos con el interrogante de qué pasa con la justicia en Bolivia, ¿sí? Porque evidentemente ha sido un factor de incidencia en la sociedad y en la política boliviana, ni más ni menos con la proscripción de Evo Morales. Pero sobre todo, yo quisiera arrancar bien un poquito por atrás, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no?, con ese sistema judicial en Bolivia que a partir de del proceso de cambio de la constitución política del Estado que consagró el carácter plurinacional de ese país, ¿sí?, que estableció un sistema judicial que era maravilloso, ¿no? Fue el primero... ¡Ay, sí! Democratizado. Democratizado, que permitía la elección popular de magistrados, ¿no? Y de funcionarios. ¿Qué pasó con ese poder judicial en este último tiempo para efectivamente el nivel de degradación, ¿no?, y de lawfare, ¿no?, y de guerra jurídica que se está viviendo en el país? Bueno, pasa que no alcanzan las reformas. Hay que empezar por ahí. Una reforma que obviamente es pionera y que incluso puede ser emparentada con la que está emprendiendo ahora México, de elección popular de jueces y juezas de todo el país en Bolivia, que se ha iniciado, como bien decías, durante los gobiernos de Evo Morales con la reforma constitucional. Ha emprendido un camino que, ha sido interrumpido, como también ha sido interrumpido el camino en todo el orden político en Bolivia. Recordemos el golpe de Estado del 2019 y recordemos todas las situaciones que ha ido viviendo Bolivia de retroceso, de complicaciones a ese proceso político de cambio. Puntualmente, respecto del Poder Judicial, lo que se observa es un sometimiento de al menos parte de ese Poder Judicial a los intereses del gobierno de Arce, que emprendió una persecución feroz contra Evo Morales puntualmente, sobre todo desde el año pasado, ¿no?, cuando Evo Morales profundizó las diferencias políticas con Arce e hizo pública también su intención de volver a postularse a la presidencia y sobre todo de liderar un movimiento social, que es de donde parte siempre Evo Morales, y que quedó demostrado con la cantidad de votos nulos que obtuvo ahora, no que obtuvo, sino que fueron resultado electoral de las elecciones de la primera vuelta de hace unas semanas. Me parece que el Poder Judicial ha entrado, sobre todo el Tribunal Constitucional, que es el que le ha impedido postularse, ¿no? Lo ha inhabilitado a partir de esta interpretación tan extraña y claramente inconstitucional del artículo 168 de la Constitución, donde le dicen que también están impedidas las reelecciones discontinuas, cuando sabemos que por toda la tradición constitucional de la región y podemos decir hasta del mundo, cuando no se aclara justamente que se impide una reelección discontinua, se sobreentiende que está habilitada esa reelección discontinua y que solamente se inhabilita la reelección continua. Entonces, desde ahí para esta parte, esta primera sentencia que saca el Tribunal Constitucional a fines de 2023, primero como un argumento dentro de otro caso, luego lo ratificó el año pasado en otro, ahora sí, a pedido de otras personas para impedir la candidatura de Evo puntualmente, y que ha sido ratificado durante todo el proceso electoral y que ha sido en definitiva lo que le ha impedido participar. Pero vemos también un Poder Judicial que se autoprorrogó en sus cargos, impidió justamente la elección, la renovación a tiempo de los cargos del máximo tribunal judicial de Bolivia. Entonces vemos cómo, es cierto, es para aprender también, ¿no?, que no alcanzan a veces con este tipo de reformas de elección popular, porque
igualmente se le da un poder a estos funcionarios públicos que siempre se puede desviar. Es como cuando uno elige un presidente, pensemos nosotros que elegimos a Milei, ¿no? Uno puede elegir, o un pueblo puede elegir a un presidente con la legitimidad democrática de origen, pero luego hay una legitimidad de ejercicio, que no es una carta blanca la elección, ¿no? Sino que uno permanentemente debe apegarse al mandato constitucional. Entonces, bueno, en este caso hay funcionarios judiciales que pueden tener legitimidad de origen, pero que luego, el mismo Arce, ¿no? No tienen legitimidad de ejercicio. Claramente, así es, Marcelo, y con esta descripción, digo que me parece súper interesante y esclarecedora, pero particularmente cómo ha actuado la justicia, el Poder Judicial boliviano contra la figura de Evo Morales. ¿Por qué es posible afirmar que hay un proceso de guerra jurídica contra el líder del principal movimiento social boliviano? Bueno, lo enfocaría en tres partes, si se quiere. Una es la que ya venimos describiendo, que es la inhabilitación política. La proscripción, que es el objetivo de fondo, bien, o sea, el objetivo de máxima es impedir que Evo Morales vuelva a participar en política, que vuelva a conducir un movimiento con ambición de poder, bien, no un movimiento marginal. Y para eso está la persecución administrativa del Poder Ejecutivo y también la persecución judicial y eventualmente el intento de magnicidio, ¿no? Que también se vivió el año pasado, no hace tanto tiempo. Bueno, eso por un lado. El segundo plano me parece que es ya analizar en concreto las causas judiciales que tiene Evo Morales, porque uno podría decir, o cualquier ciudadano podría decir, bueno, pero en concreto ¿de qué se lo acusa? Bien, como cuando uno tiene que explicar causa vialidad, bueno, Cristina uno dice que es inocente, que no cometió un delito, bueno, ¿por qué no? Bueno, hay que desarrollar. Lo mismo en el caso de Evo. En el caso de Evo, mediáticamente, y es la causa que tiene más avanzada, y que tiene incluso una orden de arresto vigente, es por trata de persona y estupro sobre una chica que era menor de edad al momento de la supuesta comisión del delito. Estamos hablando años 2015, 2016, y que es una causa que ya se había cerrado, bien, por falta de impulso, falta de acción, tanto de la presunta víctima como de la fiscalía en su momento, y que había sido cerrada esta causa en el año 2020. Esta causa que había sido cerrada, como bien digo, por falta de acción fiscal, falta de elementos también, porque tampoco se pudo actuar de oficio, más allá de que es un delito de acción privada, no había ningún elemento. Y bueno, esta causa fue reabierta durante lo que fue la marcha para salvar Bolivia, todo este proceso que lideró Evo Morales. Acá se ve clarísimo en el caso de Bolivia, como cuando Evo Morales profundiza las diferencias políticas con Arce y además emprende la marcha para salvar Bolivia, que es una movilización por gran parte del país rumbo a la paz, donde va acumulando acompañamiento de sectores populares, sectores indígenas, sectores campesinos. Bueno, esto se da en septiembre del año pasado, hace un año exactamente, y a partir de ahí se le reabren o abren muchas causas, ¿no? Llega a acumular más de 10 causas a partir de ahí. Pero la más mediática y la que llegó a tener una orden de arresto, y sobre todo la que más mancha su honor y su respeto, ¿no? O que busca horadar su legitimidad, es esta, ¿no? Porque obviamente es una acusación muy dura, muy fuerte, que te acusen de prácticamente violación de una menor de edad, ¿no? No es poca cosa. Entonces, en absoluto. Esta causa, imagínate, esta causa que tiene como presunta víctima a una chica de nombre Cindy, que obviamente ahora ya es mayor de edad y tiene una hija, esta mujer existe, bueno, testimonió en la causa. No es que es una persona que no compareció en la causa, sino que fue a brindar su testimonio durante este proceso. Y llamativamente, en ese testimonio, desmiente completamente la acusación de estupro y o de violación por parte de Evo Morales. Dice que no hubo ninguna de estas situaciones. Dice que sí, que lo conocía porque era militante. Ella se sumó a militar a las filas del levismo o del MAS en su momento, siendo una joven militante. Pero en ningún momento dice que ha sido ni sometida, ni raptada, ni sufrió ningún tipo de violencia por parte de Evo Morales. Y más aún, en testimonio judicial, está escrito, es público el expediente, o por lo menos esta parte del expediente, ella sostiene que su historia ha sido manipulada por sectores de la política, que se siente muy presionada, muy hostigada, que lo único que desea es que la dejen en paz. Acusa directamente al exministro de Gobierno Castillo de ser el impulsor
de todos estos movimientos para que ella tenga que acusar a Evo Morales, y solicita simplemente que se la deje en paz. Bien, esto también lo dijo en la prensa, oportunamente. Sin embargo, la orden de arresto sigue vigente, bien, y es la causa que más ha instalado en los medios y es la que todavía tiene esta situación de prófugo de Evo Morales, que está en Cochabamba, ¿no? En su reducto político y, bueno, de toda su vida, ¿no? Está allí afincado junto a sus seguidores, pero que le impide eventualmente, o él considera que le impide salir de Cochabamba, no solamente por el riesgo de que lo maten, como ya quedó demostrado, cuando intentó hacer campaña y casi lo matan a tiros en la ruta, pero además que tiene el peligro de que lo puedan meter preso. El gobierno de Arce sostuvo siempre que no intentó poner en acción esta orden de aprehensión por el riesgo social de que se genere mayor caos, ¿no? Obviamente, habrá evaluado que este 1.200.000 votos que tenía, evidentemente, de seguidores de Evo Morales, no era poca cosa para meterlo preso. Hay que ver qué hace el nuevo gobierno que surja del balotaje, qué decisión toma con esta situación. Pero sigue vigente la orden, increíblemente, como les digo, porque la propia víctima dice que no hubo ningún delito. Y las últimas novedades que hay es que en las últimas semanas, aparentemente, esta señora, Cindy, habría pedido asilo político en Argentina. Esta es una noticia de agosto del mes pasado, que tampoco está del todo confirmada por fuentes oficiales de ninguno de los dos gobiernos, ni del de Bolivia ni el de Argentina, pero que sí hay una información de una legisladora boliviana que dice que Cindy pidió asilo en Argentina, perdón, y bueno, también reitera, ¿no?, la acusación diciendo que Cindy fue obviamente sometida por Evo Morales, secuestrada y demás, y que lo emparentan con una causa que le abrieron en Argentina también a Evo Morales, donde se lo acusa de lo mismo, ¿no? También de estupro, de violación de menores, de secuestro, de trata de personas, mientras estuvo acá en Argentina, también en carácter de asilado político, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando, bueno, sucedió el golpe de Estado y también tuvo que escapar de Bolivia porque corría riesgo su vida. Entonces, me parece que en el caso de Bolivia es muy evidente cómo se ha impulsado una persecución mediático-judicial sin elementos probatorios y sobre todo con la finalidad de deslegitimar mucho su honor, ¿no? Para evitar que consolide su figura política. Extraordinario, Marcelo, lo que contás, ¿no? Este nivel de detalle que además se esmerila en la prensa, ¿no? Es un caso muy paradigmático de Laufer porque efectivamente ni siquiera se filtra la declaración de la perdón, de la presunta víctima, ¿no? Es brutal lo que estás contando. Pero quiero ir a la otra dimensión del Laufer y de guerra jurídica en Bolivia, que tiene que ver con las concesiones realizadas a Áñez, Camacho y Pumari, ¿no? A los golpistas de octubre del 2019. ¿Qué está pasando? Digamos, porque también pareciera ser una brutalidad político-judicial, ¿no?, que empieza a cubrir de manto de impunidad aún más, ¿no?, a los hechos de octubre del 19. ¿Qué está pasando en el marco de las causas a los golpistas? Bueno, evidentemente también, con los cambios políticos o se operan ciertos cambios judiciales. Sabemos muchas veces que los jueces son los primeros que leen los vientos políticos, ¿no? Y en ese sentido se busca garantizar impunidad a los impulsores y a los ejecutores del gobierno de facto de Bolivia, que lideró en su momento Yanine Áñez, pero que tuvo otros actores también, como ustedes bien nombraban, por las masacres sobre todo de Sencata y Sacaba, ¿no? Y en función de eso, incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que esto puede garantizar impunidad y que va en contra de todos los compromisos internacionales que asumió Bolivia en materia de derechos humanos, puntualmente de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad y las masacres de Sencata y Sacaba, y de garantizar justicia, ¿no?, a las víctimas y familiares de víctimas por esas masacres. Entonces, este proceso de impunidad que viene impulsando en este caso el Tribunal de Sentencia número 4 del Alto y el Tribunal Primero de Sacaba, que declaran la nulidad de los procesos contra policías y militares que están acusados de violaciones de derechos humanos por estas dos masacres del año 2019. Entonces, que a partir de esto se dio la liberación de Yanine Áñez, ¿no? Que recientemente salió en libertad, ¿no? Sí. Entonces me parece que tiene que ver con, bueno, podemos
emparentar mucho esto con lo que está pasando en Perú también, ¿no? Con el gobierno de Boluarte, que está sancionando leyes de amnistía y de impunidad para todos los funcionarios policiales, militares y también políticos que participaron de la represión ilegal contra el pueblo peruano, también producido el golpe contra Pedro Castillo, que provocaron también decenas de muertos. Entonces me parece que tiene que ver con procesos que se dan lamentablemente recurrentemente en América Latina de avances y retrocesos en materia de persecución a violaciones de derechos humanos cuando son ejercidas por el Estado, ¿no? La violencia institucional, el terrorismo de Estado, en definitiva, que no solamente sucedió en los 70 y 80, sino que continúa al día de hoy en ciertos casos. Entonces, me parece que en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un rol importante, pero sabemos también que son situaciones que demoran mucho y que incluso no hay una fuerza ejecutiva por parte del sistema interamericano para compeler a los estados a cumplir las órdenes o resoluciones que sacan, ¿no? Sino que los estados siguen manteniendo ese margen de autonomía a la hora de adherir o no a las resoluciones, más allá de que están obligados a cumplirlas. Siempre hay, bueno, en gobiernos de facto o gobiernos autoritarios, esta posibilidad de no cumplir estas órdenes, pero lo que se ve es esto, un retroceso, una falta de voluntad, y lamentablemente se ve también por parte del poder político en Bolivia, porque no es solamente un poder judicial el que tiene que actuar a la hora, o un compromiso a la hora de investigar y sancionar, sino que también hay un poder político que tiene que intervenir, que tiene que actuar y que tiene que presionar a su sistema institucional y que tiene que sancionar en todo caso a los funcionarios judiciales que se apartan del mandato constitucional y convencional de investigar estos crímenes. Y lamentablemente no se ve por parte del gobierno saliente de Bolivia, o no se ha visto en estos años la voluntad, la decisión, la determinación de impulsar estas investigaciones, y lo mismo por parte del Poder Legislativo, que podría tener también un rol importante en esto. Hay que ver qué pasa con el nuevo gobierno, que aparentemente, o uno lo que puede leer es que tampoco tendría esta voluntad, sino todo lo contrario, de garantizar impunidad. Y lo que sucede en estos casos es que si no se investiga y no se sanciona a los autores de un golpe de Estado, de persecución política, de represión ilegal, de detenciones ilegales, de persecución a sectores políticos determinados, bueno, lo que queda es un manto de impunidad que obviamente envalentona o motiva, o al menos le da un motivo más, un argumento más a quienes eventualmente puedan querer volver a repetir un accionar semejante. Lo mismo estamos viendo en Argentina, ¿no? Con la investigación, justo ahora estamos en etapa de alegatos, en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina cuando era vicepresidenta. Se está quedando en una mera investigación o acusación contra el último orejón del tarro, podemos decir, ¿no? Contra Sabac Montiel y ahora me olvidé el nombre de la otra chica. Brenda Uriarte. Brenda Uriarte. Los perejiles. ¿No? Los perejiles. Y no se investigó a todo el entramado, obviamente que hay un impulso atrás, ¿no? Tanto económico, de financiamiento, como político por interés. Entonces, en la medida que eso sea investigado de mala manera o así, ¿no? Quedándose con los últimos ejecutores de esta maniobra, bueno, queda la impunidad para los sectores de poder que realmente impulsaron esa acción. Y bueno, lamentablemente es una deuda que tienen en estos casos recientes, ¿no? Porque no estamos hablando de investigaciones de hace 30, 40 años, como sucedió tanto tiempo con los crímenes de las dictaduras cívico-militares, sino de hechos muy recientes. Que las pruebas incluso están mucho más al alcance de la mano, que sería mucho más sencillo sostener estas investigaciones, fundarlas. Pero bueno, se necesita un compromiso político, social, de todo el Estado, ¿no? No solamente del Poder Judicial. Sin ninguna duda. Marcelo, te tenemos que despedir, pero no nos vamos a ir sin que esta comunidad recuerde, pues ya lo hemos dicho en otras oportunidades, dónde encontrar todo el análisis, el seguimiento de la realidad regional y, bueno, particularmente, ¿no?, de esta estrategia en contra de los intereses populares, en contra de los liderazgos populares, de los proyectos políticos nacionales populares en cada uno de nuestros países, que es la maniobra de guerra blanda denominada Lawfare o guerra jurídica, la dimensión jurídica de la guerra multidimensional, como también decimos por aquí en nuestro análisis. El OV Lawfare está en X, ¿no? Pero además hay una página, hay algún otro recurso. Contanos a la comunidad. Te agradezco mucho. Bueno, como bien decías,
dentro del Observatorio Lawfare, que es el espacio que nos nuclea, que coordina Silvina Romano. Tenemos la página donde publicamos los informes, las investigaciones, entrevistas, distintos documentos, que es oblaufer.org, oblaufer.org, y la misma expresión, oblaufer, es la que nos representa en todas las redes sociales, ¿no? En Twitter o X y en Instagram. Todavía no tenemos TikTok, pero podríamos ir a TikTok. Nos empuja la clase dominante de la aristocracia financiera y tecnológica. Sí. Nada, pero más allá del chiste, sí, estamos en la página sobre todo, y bueno, estas oportunidades que nos da también la prensa, y bueno, los libros que hemos publicado también están de acceso libre y gratuito en la página, los más recientes sobre Ecuador, Argentina, también sobre el Lavallato, el caso de Brasil, bueno, distintos documentos que hemos publicado están allí y bueno, están a disposición, y bueno, vamos siguiendo permanentemente los distintos casos que estamos analizando, no solamente en Bolivia, sino también en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Chile también, o el caso con Venezuela también de las sanciones unilaterales y el hostigamiento contra las instituciones venezolanas y el pueblo venezolano.